Y mueve el esqueleto. La particularidad que tiene la ley colombiana es que tiene que haber un artista delante de cámara que sea colombiano. Ya. Y yo me enteré de eso ya filmando la película en Bolivia. Y mucha gente piensa que en Bolivia, por ejemplo, es desconocimiento, que en Perú, ¿qué se hace? En Bolivia, ¿qué se hace? Hasta Colombia. Mucha gente pregunta, ¿por qué es que en Colombia hacen animación? Fundamentalmente porque la plata en Latinoamérica no alcanza solos para hacer una película. Pero Francia es el que más lo hace, España el que más lo hace. ¿Por qué? ¿Qué otras particularidades o qué otros beneficios tiene la coproducción, Guille? ¿Para qué más sirve? Y mueve el esqueleto. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de animación para todo el mundo. Hoy les traigo a un viejo conocido. Guille ya ha venido por estos lados, en ese momento estuvieron hablando, ¿fue de cortos o de qué fue lo que hablaron? Cortos y las Cortometrajes. posibilidades de los cortometrajes. Perfecto, bueno. Como Guille es un teso para temas de circulación, un tema de cómo hacer viables las cosas, además es productor, produce live action, produce animación, ha aprendido un montón de cosas aquí en Bombillo, pues hoy decidimos cómo son las coproducciones. ¿Qué quiere decir eso? Porque es que miren muchachos, en Estados Unidos hay un mercado que viene mucho desde la inversión privada. Entonces tenemos grandes inversionistas que le apuestan a producciones de series, de largometrajes, a cortometrajes no tanto, pero que también lo hacen. Y tenemos al lado latinoamericano que ve mucho de las convocatorias de gobierno, que nos entregan los recursos, hacemos producciones y salimos adelante, como el FDC, o como Abre Cámara, o como Crea Digital, o tenemos otros en Brasil, y bueno, hay montones de fondos para hacer eso. ¿Cómo se llama el de Bolivia? El de Bolivia, apenas este año tenemos uno. Este año es el Bicentenario de Bolivia, Ok. y se abrió el Fondo Nacional del Bicentenario para el Cine. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, tenemos en Bolivia, incluso tenemos fondos de esas características. Pero cuando uno brinca el charco, cuando nos vamos hacia Europa, nos damos cuenta que la coproducción es el rey. Y entonces hoy vamos a hablar de ese rey. Vamos a hablar qué es la coproducción, cómo funciona, cuál es su objetivo, por qué se hace y hasta ejemplos de coproducciones que hemos trabajado para ver cómo es que se come esta vaina. Bueno, Guille, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarme de nuevo aquí, Dani. Nos toca hablar un tema que a mí me apasiona mucho, que es la coproducción. La coproducción de entrada es la producción entre más de uno, dos, ¿no? Pueden Ok. llegar a ser hasta 10. ¿Por qué pueden llegar a ser hasta 10? Porque hay ciertas leyes dentro de una coproducción y el pedazo de la torta entera de la producción que se llega a dividir entre 10 partes, es decir, el 10%, que es un porcentaje relativamente mínimo que tú puedes tener dentro de una producción. La mayoría de los países te avalan a que tú tengas el 20% de esa producción para poder nacionalizar ese producto a tu país. Sin embargo, como inversionista, sí podrías llegar a tener un 10% de un proyecto. Guille entró de una con la candela a explicar qué es la coproducción. Entonces, como lo menciona, es producir entre varios. Y lo que acaba de mencionar Guille es que, miren, hay una cosa y es que en los diferentes países, tanto de Europa como de Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos, porque es verdad que yo desconozco mucho el de Estados Unidos, sé que Canadá sí, cuando tú eres coproductor y un coproductor oficial, porque esa es la gran diferencia. Por ejemplo, tú puedes ser un productor asociado y tener el 10%, que viene siendo un coproductor, solamente que la figura cambia un poco, pero no eres un productor oficial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres productor oficial, ese 20% haces que para ti sea extensivo unos beneficios que esos gobiernos y esos países te entregan. En el caso de Colombia, por ejemplo, el hecho de que puedas registrarte como obra nacional hace que puedas registrar una inversión de estas características, Guille, a través de una ley que se llama la Ley 814. Y entonces la Ley 814 te da acceso a unas fuentes de certificados que al final tú conviertes en devoluciones para tus proyectos. Y calculamos dice la ley que es más o menos de cada 100 el 57.75%. O sea, ya lo que te faltaría recoger por boletería en el caso de esta peli, pues digamos que ya se reduce el riesgo. Entonces las coproducciones, a ver, Guille, digamos que esa parte es muy técnica, pero entonces ya miren, ahí les dejamos dos datos ya importantes. Es entre varios,
importantísimo. La coproducción oficial, segundo dato, es del 20% mínimo, y si está de ahí para abajo, generalmente es porque son coproducciones que vienen desde el mundo privado. Un productor asociado, simplemente un inversionista, o sea, ya vienen otros modelos. Hablando de la coproducción, ¿por qué se hace coproducción, Guille? O sea, uno por qué va y busca a otra persona y dice, voy a compartir mi propiedad intelectual con otro. ¿Es solamente porque uno es muy altruista o eso tiene algún otro objetivo? Yo creo que tiene dos objetivos, fundamentalmente porque la plata en Latinoamérica no alcanza solos para hacer una película. Pero Francia es el que más lo hace, España el que más lo hace. ¿Por qué? Yo creo que parte desde ese mismo principio y desde otro también. O sea, comparándolo al sistema norteamericano de Hollywood, que logran financiar las películas, las producciones ellos mismos. ¿Por qué las dividimos entre los países? Para poder llegar a los presupuestos. Tú sabes que hacer una película es algo muy costoso. Okay. Y esos costos se dividen entre más de un productor o más de un país. Pero, ¿qué otros beneficios te trae el dividir la producción entre más de un país o territorio? Te da la posibilidad de, a la hora de estrenar la película, llegar a tener un mayor alcance de público, que sea un proyecto más redituable, que vaya y tenga más cuota de pantalla en más países. Y por otro lado, que te puedas beneficiar, como tú has dicho, de diferentes beneficios fiscales que pueda llegar a tener diferentes regiones, ¿no? O también puede ser que tú estás buscando sumar diferente talento y creatividad a un proyecto y sabes que cierto país o cierta región te lo va a dar. Bueno, Guille, pero vamos por partes, porque creo que es demasiada información. Pero recordemos que aquí hay gente que no tiene idea, o como yo, en este tema de las coproducciones es relativamente nuevo. Entonces, voy a coproducir. Entonces yo lo hago, uno, porque necesito más plata. Entonces, ok, yo me gané, por ejemplo, el FDC en Colombia, Sí. el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. En el caso de la animación te da $500.000. Sí. Entonces ya tengo $500.000, pero es que mi producción es de 1.200.000. Entonces, si yo fuera, o si yo fuera Guillermo, Sí. y tuviera esta situación que te acabas de ganar 500.000, ¿vos qué harías? ¿A quién invitas y por qué? ¿A qué país o a qué coproductor te traes y por qué? Bueno, en el caso de Latinoamérica, yo creo que hay 3 jugadores muy importantes que vendrían a ser Brasil, Ok, Colombia y México. perfecto. En ese sentido, yo creo que me acercaría, siendo un proyecto colombiano, a México y a Brasil, porque creo que llegan a cierto nivel de técnica que puede ser interesante al que se podría llegar a tener aquí y que tienden fondos nacionales que pueden llegar a aplicar con proyectos de la misma característica para completar el gap financiero que faltaría. Ah, bueno, gap. Esta palabra es muy clave, muchachos, porque entonces cuando ustedes escuchen en la industria audiovisual, animación o live action, y les digan, no, es que de cuánto es tu gap, hace referencia precisamente a cuánto te está faltando para completar tu presupuesto. Entonces uno muchas veces se sienta en los mercados a buscar o inversionistas o coproductores y es una de las primeras preguntas que te hacen y es, bueno, ¿cuál es tu plan de financiación? Y de esa financiación, ¿cuánto tenés asegurado? ¿Cuál es el gap que necesitas cerrar? Y hace referencia a esto que les acabo de decir. Entonces yo, por ejemplo, le digo a Guille es de Bolivia, ¿cierto? Te digo, Guille, vengan, yo tengo ya $500.000, necesito traer 100.000 de Bolivia. ¿Vos crees que ese gap lo podemos cerrar en Bolivia? Y entonces ahí donde yo voy donde Guille, le comparto, miren, entonces estoy en 500, 600, entonces yo digo, Guille, vas a quedar con el 20%, por ejemplo, pues voy a ponerla simple, con el 20% de la propiedad, yo quedo con el 80%, vos la registras allá como una producción oficial, recuerden, ya es 20%, yo la registro en Colombia también como una producción oficial y tenemos 2 territorios. Sí. Guille, ahí viene otra pregunta. Cuando yo me junto en coproducción con la gente, por ejemplo, yo conseguí que Paloma de TVOn, que es una dura para levantar recursos en España, Paloma se monta conmigo al barco, Sí. pero ya está en España. Ajá. ¿Qué implicaciones tiene a nivel negocio el que ella esté en España? Vos hablas de territorios. Sí. ¿Y qué implicaciones tiene que yo esté en Colombia? ¿Eso cambia el juego en esos países? ¿O es igual? ¿O eso cómo funciona? Mira, cambia un poco el juego porque $500.000 no rinden lo mismo en España que en Colombia. Ok. Es decir, que en Colombia esos $500.000 te van a alcanzar para hacer una mayor parte del pedazo de la torta que vendría a ser la película, Ok. ¿no? Comparado a los costos que pueda llegar a tener España. Entonces, siempre es muy importante tener ese tipo de conversaciones con los coproductores para ver si se va a dividir
los porcentajes que nos quedan a nosotros de la película por la inversión que se hace o por los procesos que se van completando dentro del mismo proyecto, ¿no? Ok, a ver, entonces sí entendí. Bueno, o sea, entendí no, para explicarlo mejor. Entonces lo que está diciendo Guille es, miren, si yo tengo $500,000 en Europa, alcanza para contratar a 30 personas. Pero si yo tengo $500,000 en Colombia, me alcanza para contratar a 50 personas. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que yo con esas 50 personas de la torta que es la película podría producir, digamos que es de 80 minutos, 50. Y con los 500,000, que es la misma plata, pero con los salarios y condiciones laborales de España, yo solo podría producir 30. Entonces aquí vienen dos formas de negociar, donde uno tiene que tenerlo muy claro con el coproductor, y es o negocio por presupuesto, donde en ese caso seríamos 50 y 50, Sí. o negocio por trabajo. Y es que yo hice más trabajo, más pedazo de la torta, usted hizo menos pedazo de la torta, entonces yo soy dueño de mayor parte de esa torta. Hay que negociarlo, eso es importante que lo hagan. Muchas veces cuando negociamos con Europa se van a encontrar con eso precisamente, y es que como ellos saben que tienen más plata pero producen menos, muchas veces les van a pedir que tienen más porcentaje. Y ahí nuestra recomendación desde Bombillo Amarillo es que así sean latinos, separen y negocien es por la cantidad de la torta producida, no por la cantidad de la plata conseguida, porque es muy diferente. Y uno va detrás de producir 80 minutos, no de traer $1.200.000, uno es de 80 minutos. Si esos 80 minutos quedan en la calidad que uno espera, por $500,000 uno lo sacaría así. Solamente que hay que ser muy conscientes de cómo lo negocio. Bueno, ese es un punto, la plata. ¿Qué pasa con el lado del negocio? ¿Cómo se reparte el dinero generado en esos territorios? ¿Queda igual? ¿O queda en España? ¿O queda en Colombia? ¿Cómo funciona esa parte? Pues son cláusulas que se van negociando dentro de una coproducción, pero generalmente la persona que trae dinero de su país se queda a veces con una gran parte del dinero que se genera posteriormente en ese país, es decir, las ventas de las entradas del cine, en este caso en España, de la película. Okay. Muchas veces uno puede negociar, ok, este territorio es mío, todo lo que se recaude en este país va a ser para la productora, y cuando se recaude dinero en el extranjero, me quedará este porcentaje del proyecto, ¿no? Ok. Miren, una cosa que es muy común también en el tema de las coproducciones es que si yo coproduzco con Brasil, generalmente yo cedo el terreno Brasil a ese coproductor que está en ese país. Entonces, por ejemplo, resulta que Rodrigo de Chatron dijo, no, me encanta este proyecto, yo le entro. Y entonces Rodrigo dice, listo Dani, yo voy a poner tanta plata, pero todo el dinero generado en Brasil es mío. Y entonces generalmente lo que pasa es que yo le digo lo mismo, no, entonces todo el dinero generado en Colombia es mío. Lo mismo me diría Paloma, no, todo el dinero generado en España es mío. O si fuéramos con Nacho en México, Nacho diría, no, todo el dinero de México es mío. Ahora, pero es importante negociarlo porque todo es negociable. Uno también podría llegar a decir, no ve, México es estratégico y lo que vas a hacer de la peli es el 20%. A mí me interesa que haga pues, usted queda con el 50 México, yo con el otro 50. Entonces ahí es donde viene y es muy importante empezar a negociar para que las condiciones sean las que uno quiere. Pero lo normal es que el país que jala plata de su país se queda con el territorio país. Eso es lo normal. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿qué otras particularidades o qué otros beneficios tiene la coproducción, Guille? ¿Para qué más sirve? Además de, ya sume plata, sume territorios, hablamos de algunas condiciones. ¿Qué más detalles hay que tener presente a la hora de coproducir? Yo creo que es muy importante entender los tiempos, ¿no? Los tiempos que puede llegar a tener coproducir, porque no todos los fondos se abren en el mismo momento, ¿no? Okay. Entonces es importante tener una idea, un calendario de cuándo es que se abren los fondos a los que tú quieres llegar a postular, porque si no, tu proceso de realizar una película se puede alargar mucho, ¿no? O incluso perderse fondos, porque hay Claro. fondos que puedes habértelos otorgado y si no los usaste en un periodo de tiempo, Los se perdiste. esfuman. Sí. Entonces es muy importante no solamente entender el sistema de fondos de tu país, pero también el de otros países para saber cuáles son las condiciones que ellos tienen, cuáles son esos porcentajes mínimos con los que tiene que entrar cada país, en qué época del año es que se abren, a qué etapa de la producción es a la que apoya ese fondo. Por ejemplo, podemos tener nosotros, ganarnos el FDC con un largometraje acá, y el día de mañana aplicamos a
otro fondo en México, por ejemplo, que existe el fondo a la postproducción y ganarnos ese fondo solamente para ese proceso de la producción. Ok, sí, porque es que y eso es importante también, los fondos tienen desarrollo, Sí. pre, pro y postproducción. Muchas veces la pre y la pro pues la juntan, o el desarrollo y la pre. Sí. Pero es verdad lo que mencionas, es importante eso. Bueno, hay un tema también que se vuelve muy crítico, muy delicado, Guille. A nosotros ya nos pasó con una peli, y es los talentos. Sí. ¿Qué busca un país? Hablemos ya no de las productoras, ya hablamos que necesitamos plata, Sí. talento o capacidades técnicas, cosas que están en el otro país. Como país, ¿por qué se abren fondos de coproducción? ¿Vos por qué crees que se hace eso? ¿Por qué como país se abren fondos de coproducción? Sí. Pues para establecer alianzas. Muchas veces los fondos apoyan a ciertos discursos políticos al generar contenido, tal vez contenidos similares con otros países. Ok. Bueno, porque hay otra parte, es el posicionamiento del talento. Miren, por ejemplo, cuando uno va a trabajar creo que con todos los fondos, para poder coproducir, tienen ciertas exigencias. Entonces, no es solamente estos porcentajes que ya hablamos de la plata o de la cantidad de trabajo y cómo medir qué porcentaje corresponde a quién, sino que hay otros componentes que tienen que ver con el talento. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy produciendo con Bolivia y Bolivia es el 50%, no sé si Bolivia lo tiene, Guille, pues aquí lo estoy diciendo como ejemplo, pero sé que España sí, y yo tengo el 50% de la propiedad y tengo 10 talentos incluidos, en el lado español tienen que tener 10 talentos incluidos. Sí. O sea, eso es 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1. Es 1 a 1 la diferencia. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos presente eso también. Porque a nosotros nos pasó, Guille, como una particularidad. Como desde Colombia la plata alcanza para más, nosotros lo que íbamos a hacer era volcar un montón de gente para producir y hacíamos lo mismo que en España, pero en España lo que hacían es que se moraban más, pero con menos gente. Entonces al final los talentos de Colombia eran 60 versus 40. España puso el grito en el cielo. No podemos coproducir en esas condiciones. Porque es que yo necesito mostrar que es 50K y 50K incluso en el talento. ¿Sabías que eso pasaba? Sabía que eso pasaba, en particular con Colombia. A mí me ha tocado coproducir una película con Colombia, lo estoy haciendo ahora mismo, pues lo estamos haciendo ahora mismo. Y la particularidad que tiene la ley colombiana es que tiene que haber un artista delante de cámara que sea colombiano. Ya. Y yo me enteré de eso ya filmando la película en Bolivia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Me tocó buscar colombianos en Bolivia. Ah, no jodas. Sí, sí. Y sí. pues lo lograste, fue a tiempo. Lo logré, pero pues te imaginarás, colombianos muchos en Bolivia no hay. Y que sean actores, menos. Entonces, pues tocó hacer, sí. Ahí están de moda los actores naturales. Exacto. Uno ve un poeta y en un poeta el actor principal, el profe, no es, el poeta, perdón, no es precisamente un actor. Es un man que lo sacaron de la calle y venga, trabaja en esto. Eso sí, la va reventando pues en festivales y más, pero ay, coge una persona cualquiera pues de la calle. No, eso no funciona así. No, no tanto así. Pues uno quiere que salga pues bien la película, pero sí tuvimos la suerte de encontrar a alguien. Fue un tema que tuvimos nosotros dentro de la producción, pues porque buscamos mucho, pero sí, afortunadamente encontramos a un actor que tenía un rol protagónico dentro de la película. Ah, tenía que ser protagónico. Eso te iba a preguntar. ¿Qué lo pusiste a hacer? Mira, tiene un rol protagónico, tal vez no de los más importantes, pero sí es protagónico, es una parte elemental dentro de la historia como actor. Pero yo estaba muy temeroso y decía, pues, ¿cuántos minutos tiene que tener dentro de la película este actor que va a salir? Pero la ley colombiana ahí tiene como un poco un vacío en blanco y no te dice cuántos minutos es que puede llegar a tener ese actor, ¿no? Ah, bueno. Pero más que eso, yo diría y está bien, porque es que hay que tener cierta flexibilidad, porque si no, estarías priorizando una necesidad de país sobre una idea creativa. Y eso sería súper riesgoso, porque es que al final estarías sacrificando la calidad creativa y artística de un producto solo por una cuota de minutos. Y eso sería fatal. Yo creo que, sí. yo no sé, pues, de nuevo, si uno en España, en Francia, en estos países tienen ese tipo de condiciones, pero sería fatal para el tema creativo, porque es que usted es obligado a escribirle líneas
a un personaje que quizás no te aporte más de lo que ya tenías aportando. Sería terrible. Yo espero que eso no lo hagan en los otros países. Y si es así, qué dolor de cabeza. Sí. ¿Por qué es eso? Pues sí, tienes toda la razón. Y a veces se prioriza, digamos, tener actores que tengan doble nacionalidad, ¿no? Ya. Te facilitaste la vida. Sí. Claro. No lo había pensado. En animación es un poco más sencillo, porque precisamente en animación, pues tú coproduces, pones gente, no sale nadie delante de la cámara, entonces simplemente uno a uno. Tengo un animador acá, un animador allá, un director de arte acá, un director de arte allá, un director de animación acá, un director de animación allá. Resulta siendo más sencillo. Obviamente hay algunos roles donde uno entiende que no se compartan ese uno a uno, porque es que si tengo un director general, pues ¿cómo va a tener dos directores generales solamente porque entró con el 20% del proyecto? Pues es una ridiculez. Pero está interesante eso. Ahora, hay una cosa, Guille, que hay una forma, ¿sabías esto? Hay una forma para uno ser coproductor con el 10%, oficial. No, ¿cómo? Primero tienes que ser europeo. No, pero a ver, suena chiste, pero sí es real. Hay unos acuerdos de coproducción bilaterales donde en ciertas regiones y en diferentes países, o incluso como es bilateral, es entre país y país, hay acuerdos que te permiten ser inversionista con el 10%. En el caso iberoamericano, porque no es latinoamericano, sino iberoamericano, si tú eres un inversionista de capital, tú puedes ser dueño solo del 10% de una película, pero eres inversionista de capital. Ojo, solo pones plata, no pones talento, no pones trabajo, solo pones plata. Y eso te abre la posibilidad a que seas dueño solo del 10% de la peli. Y eres oficial. Y te lo reconocen en Colombia como un producto oficial, pero porque pusiste plata, no porque pusiste el talento. ¿Listo? Es un acuerdo iberoamericano de coproducción. Y en ese caso tú podrías ahí sí juntar a 5 países, juntar la plata con esos países y otros 5 países aportando producción. Por ejemplo, y tendrías 10 coproductores, pero 5 de plata y 5 de talento. Interesante. Está interesante. Está interesante. Ese es el acuerdo iberoamericano de coproducción. Hay muchos más. Es importante que cuando vayan a coproducir, todos los que nos estén viendo, sean directores, productores, entusiastas, lo que ustedes quieran, que miren precisamente esos acuerdos de los diferentes países, porque es que hay acuerdos entre México, entre Colombia, hay acuerdos laborales, hay acuerdos de coproducción iberoamericano que nos cobijan a todo, y no sé si habrá con franceses y demás, de verdad que los desconozco, pero sé que en Iberoamericana tenemos un marco ahí bien interesante de coproducción. No, y hablando de Iberoamérica, hay un fondo igual muy importante que nosotros aplicamos, que es el fondo de Ibermedia, y bueno, ya hace poquito existía el fondo Ibermedia Next, que era específicamente para animación, ¿no? Y yo siento que estos últimos 3 años, en particular este fondo Ibermedia Next, ha abierto la posibilidad a que se generen sinergias de diferentes países. Por ejemplo, a mí me ha tocado aplicar desde Bolivia y actualmente estamos desarrollando un cortometraje con Portugal, México, Perú y Bolivia. ¡Qué nota! Sí. Y mucha gente piensa que en Bolivia, por ejemplo, es desconocimiento, que en Perú, ¿qué se hace? En Bolivia, ¿qué se hace? Hasta Colombia. Mucha gente pregunta, pues es que en Colombia hacen animación. Pero realmente, y lo que hacen estos acuerdos o estos fondos que vienen muy desde España, porque estos vienen desde fondos europeos, es muy interesante porque es cierto. Eso lo que ha hecho es que algunos latinoamericanos nos conectemos con españoles y empecemos a producir incluso más allá de esta coproducción específica, sino que además entramos a apoyar y ayudar en otras tareas. Muy bacano, o sea, muy bacano. Sí. Guille, en este mundo de la coproducción, ¿qué más has visto que es importante tener presente? Porque yo he escuchado a mucha gente de diferentes medios que el mundo de la coproducción no es tan sencillo por los acuerdos y por estos temas. ¿Vos cómo lo sentís? Yo creo que es un tema complejo. En particular te puedo hablar de este proyecto que me está tocando hacer la coordinación justamente de la producción dentro de este proyecto que es entre 4 países, y pues te imaginarás que coordinar entre 2 ya es un poco complicado. Imagínate entre 4 diferentes horarios, hasta lenguajes, porque en Portugal es que hablan portugués, y es una relación de por lo menos 1 año en el caso de un cortometraje, ¿no? Y los diferentes países se hacen cargo de diferentes procesos dentro de la producción. Por ejemplo, en este proyecto en particular tenemos el coproductor mexicano, el Taller del Chucho. Es un estudio de animación de stop motion. Que es impresionante, trabajó con Guillermo del Toro, Pinocho, no lo conocen casi. Y ellos tienen un personaje dentro de la animación que es un hilo rojo
que va generando diferentes figuras y movimientos y pues es un personaje dentro del coso. Entonces hay que entender muy bien en qué momento de la coproducción es que empiezan a trabajar ellos, ¿no? O sea, ya tiene que estar hecha la animación 2D para que ellos entren casi como un efecto siendo parte de la animación. Jodas. Sí. Qué bacano, hay que verlo. Sí. Tenemos que estar pendientes pues, de ese corto. Bueno, ¿qué otras particularidades te has encontrado ahí? Temas Pues, presupuestales, temas, así como en Colombia y España, ¿te ha pasado que las diferencias de valores entre país y país hacen que Sí. la negociación sea compleja, ¿no? ¿Cómo lo sí, dices? eso lo hace, yo creo que muy complejo porque como mencionábamos antes, no vale lo mismo $10 aquí que $10 en Europa y cuánto llega a rendir eso, ¿no? Y qué partes dentro de la producción es que se pueden completar dónde, ¿no? O sea, también es muy estratégico decidir hacer qué dónde, ¿no? O sea, dónde te va a terminar rindiendo más el dinero o qué país puede aportar con qué talento en particular para que tu proyecto realce. Sea mejor. Exacto. Claro, como lo que está diciendo, el taller del Chucho, Sí. sabemos que es un estudio impresionante, que México como país tiene un tema audiovisual y cinematográfico que envidiamos todos en el resto de Latinoamérica y creo que hasta en parte de España lo deben envidiar. Entonces, claro, cuando pones un tema de stop motion hechos por semejantes capos, que son unos genios, que la tienen claro, pues vas a tener un corto que es único, Sí. muy bacano. Bueno, Sí. entonces, el tema de la coproducción, aquí ya resumiendo, Guille, es, tenemos que tener en cuenta, es de varios países, Sí. que tiene unas características donde es un 10% si eres financiero, pero lo normal es que tengas del 20% en adelante, que tienes que tener muy presente las legislaciones de los países en el tema de esos derechos de autor y de cuántos talentos entran de lado y lado, Sí. para que sean correspondientes a los porcentajes que se tengan destinados de dicha coproducción, que es bueno negociar no solo por dinero, sino pensar en el tamaño de la torta de producción, o sea, esa torta que llama mi película, Sí. esa torta que llama mi serie, esa torta que llama mi corto, no solo quedarse en el dinero, porque es que, de nuevo, la harina en España vale una plata. Sí. Entonces yo hago una torta con la harina colombiana, me sale más barata, pero hacemos la misma torta. Y no necesariamente más maluca o más fea, no, la misma torta. Porque es un tema más de cuánto vale una cosa en un país y cuánto vale en otro. Entonces, eso es importante. ¿Qué se me escapó ahí en el resumen? Yo lo veo bastante completo tu resumen, pues el tema de la coordinación entre los equipos es fundamental, ¿no? Esa parte es importantísima. Pues que se lleve la misma idea del comienzo al fin del proyecto. Creo que también es interesante hablar, ya que estamos hablando de esto, que existen otros fondos internacionales a los que podemos llegar a aplicar con nuestros proyectos. Este año en particular se está abriendo un fondo muy parecido a Ibermedia, pero en Italia, ¿Ah, sí? al cual vamos a poder aplicar como latinoamericanos No jodas. italianos para hacer coproducciones. Y Francia también tiene uno que se llama... Lina, ¿usted vio eso? Lina Pérez D-Motion, una distribuidora brutalísima que tiene un esposo italiano. Lina, necesitamos que nos conectes con empresas allá porque esto está bueno. Podemos producir algo juntos. Sí, y bueno, y Francia tiene un fondo que se llama el Fondo de Ayuda al Mundo. Ok. Y ese es un fondo que... ¿Ese es cuál? ¿Qué pena, Guille? Por pensar en ese de Italia, sí, este me dejó por allá volando. Es el Fondo de las Ayudas del Mundo. Eso Ok. se llama el fondo francés. Ah, es francés. Es francés y ellos como país destinan una cantidad de dinero que los franceses tienen que buscar a coproductores que estén dentro de una lista que ellos tienen de países pues que Que necesitan ayuda. Que necesitan ayuda, sí, para decirlo de mejor manera, sí. François, voy por vos. Ajá. Ahí hay una persona muy buena, es un capo, hizo Obelix, Asterix para Netflix, o sea, Ajá. tiene un estudio increíble en Francia, con una calidad impecable, con un gusto que me muero de las ganas por trabajar con él. Amo a la esposa escaleña. Pero bueno, esas infidencias las contaremos después. Ojalá algún día lo tengamos aquí con nosotros para hablar de esto. Gente, el mundo de la coproducción se mueve en muchas partes, es lo que hace viable los proyectos. Hay países como Canadá que también son muy fuertes en coproducciones porque además ellos para el desarrollo de IPs tienen también unos fondos increíbles. No se queden solo en estos que acabamos de mencionar, de Europa, de Latinoamérica. Piensen que para ese lado del mundo también hay unas oportunidades
impresionantes. Algunas empresas a nivel privado ya también estamos haciendo inversiones, Bombillo Amarillo en este momento es coproductor con Singapur, con España, con Italia, de una película muy bonita que se llama La Violinista, que verán, esperamos que en el 2026 en cines, ojalá en España, Italia, Singapur y obviamente aquí en Colombia. Pero bueno, y en otras partes del mundo, ojalá, estamos rezando porque también lo veamos en el resto del mundo. Pero este mundo de la coproducción es interesante, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar a la altura de negociaciones internacionales, hay que llevar un buen lenguaje y hay que tomárselo muy en serio, porque estamos poniendo la cara de un país ante otro país y tenemos que hacerlo bien. Bueno muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Animación para todo el mundo, coproducción internacional. Donde hay fondos hablamos cómo se hacen las negociaciones, cuáles son sus particularidades, qué tenemos que tener presente. Mejor dicho, yo creo que no se nos escapó nada. Guille, ¿qué tenés para decir para despedirnos? Tengan amigos por todas partes del mundo. Si quieren hacer cine, siempre ayuda. Súper, es mejor los amigos que la plata. Y amigos con plata también son muy buenos. Bueno gente, muchas gracias por ver Animación para todo el mundo. Cuídense, por aquí los esperamos. Y mueve el esqueleto. Oh. Y mueve el esqueleto.